noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Concluyó segunda cumbre Unión Europea-CELAC con acuerdos para estrechar vínculos entre ambos bloques. Aboga Cumbre de los Pueblos por fortalecer unidad latinoamericana. Chequea Ramiro Valdés marcha del Programa de Desarrollo Integral en Mayarí y Moa. Y rinden homenaje a Armando Jar en su cumpleaños 85. La segunda cumbre CELAC-Unión Europea concluyó este jueves en Bélgica, capital de Bruselas. Durante más de una semana, europeos, latinoamericanos y caribeños intentaron estrechar relaciones birregionales en el ámbito académico, económico y político que resultaron en una pequeña declaración política, la llamada Declaración de Bruselas, y un plan de acción que debe acercar las distantes posiciones entre ambos bloques. La segunda cumbre CELAC-Unión Europea ya es historia reciente. Tras largas batallas diplomáticas, las 61 delegaciones firmaron los 3 documentos previstos por los organizadores. América Latina y el Caribe vencieron la ambigüedad política europea y lograron incluir sus temas en las declaraciones. Bruselas reconoció a nuestra región como una zona de paz libre de armas nucleares. Los caribeños lograron compromisos ambientales y la CELAC impuso un párrafo de rechazo a las agresiones unilaterales de Estados Unidos contra la hermana Venezuela, una de las grandes causas de esta cita. El mandatario ecuatoriano Rafael Correa, presidente pro tempore de la CELAC, explicó algunas de las victorias políticas latinoamericanas en esta reunión. Nos alegramos también de la búsqueda de la paz en Colombia, uno de los conflictos civiles más largos del planeta y el único que subsiste en nuestra América, y le hemos dado todo el apoyo de corazón al presidente Juan Manuel Santos en su histórica iniciativa, valiente iniciativa de encontrar la paz para Colombia. Y por último también nos hemos solidarizado con Argentina en su renegociación soberana de la deuda externa, cuando el juez de un condado de otro país echa abajo toda esa negociación. Son cosas que contradicen la soberanía de nuestros países e incluso el sentido común, más aún cuando se privilegia negocios de muy dudosa reputación, de muy dudosa legitimidad, como los fondos buitre. Durante la conferencia de prensa conjunta, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, resaltó algunos resultados concretos de la cita. En adelante hemos decidido que nuestros ministros de Exteriores se reúnan entre cumbres para que se apliquen con rapidez las decisiones de los líderes y que hagan recomendaciones para ver cómo profundizar en nuestra relación y ver cómo podemos hacer más sustancial nuestra cooperación. Ahora queda por demostrar si los acuerdos de esta reunión se traducirán en resultados concretos y las asimetrías desaparecerán, algo que muchos asistentes aquí no ven a la vista. Desde Bruselas, Bélgica, Adrián Migueles, Antonio Gómez y Oliver Zamora Oria, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Cumbre de los Pueblos que se desarrolló este jueves en Bruselas surgió como una idea de un grupo de amigos de Cuba y otros países progresistas de América Latina. Querían mostrar la cara del pueblo europeo y no solo la de los gobiernos que organizaban una cita con sus homólogos latinoamericanos. La iniciativa logró reunir a más de 1000 personas procedentes de alrededor de 40 países y hoy su clausura fue una verdadera fiesta de los revolucionarios en todo el mundo. Pero estar contigo hasta la muerte. La música recibió a los 1200 participantes que desde la tarde se reunieron en una de las iglesias más hermosas de Bruselas. Tampoco faltaron los símbolos que inspiran a la lucha, como el Che. El Che Guevara se siente su presencia en miles y miles de hombres y mujeres honestos de esta parte del mundo. La sala estalló en aplauso cuando los gobiernos del ALBA entraron para dar inicio a la Cumbre de los Pueblos, una cita de soñadores que no fue solo efervescencia, también reflexión. Así fue el discurso del presidente Rafael Correa, quien tomó como pretexto la reciente cita birregional para explicar el doble rasero de las grandes potencias. Uno de los ejemplos nos tocó de cerca. Congratularnos por ese acercamiento de Estados Unidos y Cuba, pero dejando muy en claro no se trata de una cortesía, de una concesión. Se trata de la lucha histórica, de la victoria, de la dignidad, de la soberanía,
del pueblo cubano y de superar una aberración de décadas. Ahí ustedes también ven la doble moral. Un viva la revolución cubana y un viva Fidel antecedieron las palabras de Cuba. Fueron precisamente la dignidad y la resistencia de los cubanos las que condujeron al reconocimiento del fracaso de la política practicada contra Cuba por 11 administraciones norteamericanas y facilitaron el retorno a la patria de los 5 luchadores antiterroristas. El último orador fue Venezuela, la gran causa latinoamericana de los últimos días en esta ciudad. A diferencia de la cumbre CELAC Unión Europea, la de los pueblos no cerró este jueves 11. Quedó abierto el diálogo entre dos partes del mundo, cuyos gobiernos miran a lados opuestos, pero sus pueblos comparten luchas. Desde Bruselas, Bélgica, Antonio Gómez, Adrián Migueles y Oliver Zamora Oria, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en los minutos finales del Estelar transmitiremos de forma íntegra las palabras pronunciadas por el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura de la Cumbre de los Pueblos que sesionó de forma paralela a la segunda cumbre CELAC Unión Europea. El miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, constató la marcha de importantes inversiones en la provincia de Holguín. Como parte de los beneficios que aporta el trasvase este-oeste del municipio holguinero de Mayarí, se construye una moderna planta mini hidroeléctrica capaz de generar 3,8 kWh, lo que ahorraría al país más de 4.050 toneladas de combustible al año. En su visita, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, constató la calidad de las inversiones y veló además por la seguridad de los trabajadores de la empresa constructora de obras industriales número 9, encargada de la ejecución de la planta. Él, también miembro del Buró Político, revisó cómo marchan las acciones del trasvase y la construcción de un complejo sistema de canales, conductoras y túneles para trasladar agua a diversas regiones del oriente cubano, con lo que se contrarrestará los efectos de sequías en las zonas urbanas y servirá de beneficio para la producción agropecuaria del territorio. Una nueva planta de ácido sulfúrico reducirá el costo de la producción en la empresa Comandante Pedro Sotoalba del municipio holguinero de Moa. El miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, se interesó por la marcha de la obra y conoció cómo sus instalaciones se integrarán al proceso de obtención de sulfuro de níquel más cobalto. La planta tendrá capacidad para producir 2.000 toneladas de ácido sulfúrico cada día, con lo cual se dejará de importar esa materia prima. Su moderna tecnología elevará la eficiencia metalúrgica y mejorará las operaciones de la Pedro Sotoalba. Obreros de la empresa constructora y reparadora de la industria del níquel, la de mantenimiento a centrales eléctricas y de otras entidades del Ministerio de la Construcción ejecutan el proyecto. Valdés Menéndez conoció cómo se organiza el trabajo para avanzar según lo previsto. Desde Holguín, Yuliesca Hernández y Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y Estados Unidos permitirá a los estudiantes de Texas portar armas de fuego en las universidades a partir de 2016, según informaron este jueves autoridades locales. Un proyecto de ley aprobado la semana pasada por la legislatura estatal indica que las universidades y colegios establecerán sus propios lineamientos para uso y resguardo del armamento. Las armas de fuego en estudiantes mayores de 21 años se han convertido en una tendencia nacional en Estados Unidos. En la lista de estados que lo permiten se encuentran Colorado, Idaho, Kansas, Mississippi, Oregón, Utah y Wisconsin. Lo contradictorio de la decisión radica en que la mayoría de los estudiantes rechazan el uso de las armas. El vicepresidente de Publicidad y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, Víctor Clark, denunció este jueves los planes difamatorios de sectores de la oposición para confundir y tratar de obtener ventajas electorales en los comicios parlamentarios de 2015. El dirigente político explicó que entre los planes figura el uso de embarazadas para falsear la realidad del país y dar una imagen de que las madres pasan penurias para alimentar a sus hijos. Por su parte, el alcalde Jorge Rodríguez señaló que el Ejecutivo
Ejecutivo Bolivariano trabaja desde finales del pasado siglo en la erradicación del hambre e incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, reconoció los logros alcanzados en este sentido por Venezuela. Buenas noches. Esta tarde se celebró la conferencia de prensa previa a los partidos que sostendrán Cuba y Argentina como parte de la Liga Mundial de Voleibol. La novedad es que los visitantes vinieron con un segundo equipo, pues el reconocido DT Julio Velasco se quedó en casa preparando a la escuadra principal para otros importantes compromisos. El periodista Ernesto Ruiz Ramos conversó con los técnicos de ambos equipos. Los jugadores se están entrenando a un gran nivel, han entrenado muy bien en la gira, han ganado un partido contra Canadá y por supuesto este fin de semana van a ser dos buenas oportunidades para seguir haciendo experiencia con estos jugadores y por supuesto que uno cuando siempre sale a la cancha quiere ganar. Cuba es un partido difícil, este fin de semana creo que también lo van a hacer acá en Cuba. El equipo básicamente es un equipo juvenil, es un sub-21 que está jugando en el máximo nivel mundial. Es decir, que hay que tener paciencia, que hay que educar a los jugadores, que hay que ser pacientes, pero ellos están demostrando una actitud muy positiva y esta semana esperamos que el equipo juegue mucho mejor que la semana pasada. El campeón mundial de Puebla 2013 y bronce en la actual versión de Challenge 2015, Rafael Alba encabeza la nómina de 7 taekwondokas cubanos que intervendrán en los próximos Juegos Panamericanos de Toronto. Yania Aguirre y Yamisel Núñez, medallistas de bronce centrocaribeños en Veracruz, intervendrán en las divisiones de 49 y 53 kilogramos respectivamente. Daima Villalón lo hará en 67 y en más de 67 Lisbelis Ferrán. Completan la representación masculina el 68 kilos Miguel Ángel Aguiar y el campeón centroamericano de Veracruz José Ángel Cobas en los 80 kilogramos. Y ya se inició la edición 44 de la Copa América de Fútbol, el torneo de naciones más antiguo del mundo. Con transmisión en vivo por Tele Rebelde, se enfrentan desde las 7:30 en el partido inaugural el anfitrión Chile y Ecuador. Soy Vladimir Prieto con los deportes en el Estelar. Gracias, Vladimir. Buenas noches. Y en este minuto le comento que varias instituciones se dieron cita en el Centro de Estudios Martianos en La Habana para celebrar el cumpleaños 85 del doctor Armando Hart Dávalos. Destacado intelectual revolucionario, apasionado seguidor de las enseñanzas del apóstol de Cuba, entrañable dirigente y compañero, Hart recibió el afecto y la felicitación de quienes le admiran y respetan. El doctor Armando Hart Dávalos recibió la felicitación por su cumpleaños 85 de varias instituciones martianas con las que ha mantenido vínculo en su larga trayectoria. Oficina del Programa Martiano, Casa Natal de José Martí, Memorial José Martí, Movimiento Juvenil Martiano, Fragua Martiana, Sociedad Cultural José Martí, Centro de Estudios Martianos, entre otros, dedicaron obsequios y palabras de agradecimiento y admiración a quien ha dedicado buena parte de su vida a difundir el ideario del apóstol de Cuba. El sistema de educación, las organizaciones de la cultura, la esfera ideológica, el área intelectual y de pensamiento en nuestro país también tienen mucho que agradecerle al doctor Armando Hart. Integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, primer ministro de Educación al triunfar la Revolución Cubana en 1959, primer ministro de Cultura desde la creación de este ministerio en 1976, Hart es una figura de probadas e indiscutibles consecuencia y lealtad al proceso revolucionario cubano. Diuber Farías Saúcar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Combatientes participantes en el desembarco del yate Granma y el asalto al cuartel Moncada recorrieron la ciudad de Remedios, próxima a cumplir 500 años de fundada. Trabajar para que Remedios sea una ciudad próspera fue el mensaje que dejaron los veteranos participantes en el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes a su paso por este municipio villaclareño. Los combatientes conocieron la historia de la octava villa fundada por los españoles en Cuba durante su recorrido por la ciudad. Conocemos también lo que se está haciendo en este momento porque nos han informado en el partido del trabajo que ustedes están realizando con vista al quinto centenario
de la fundación de la ciudad. También visitaron las principales obras que se desarrollan en el centro histórico e instaron a continuar trabajando para mantener lo logrado. Y el trabajo aquí en Remedio es ese, trabajar para que los que vengan de afuera vean una ciudad linda, próspera y como debe ser. Durante el recorrido, los moncadistas fueron acompañados por el Buró Municipal del Partido en Remedios, una ciudad revolucionada de cara a su 5º siglo de vida. Andy Luis Leal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Continuamos con un tiempo muy inestable en todo nuestro país y ayer se reportó una tormenta local severa con la presencia de un tornado y caída de granizos en la localidad de San Marcos, municipio de Yaguajay, en Santi Espíritus. Y observen el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones que tiene su centro alejado al nordeste sobre el Atlántico. Sin embargo, en el aire superior se mantienen favorables las condiciones para los procesos de lluvia, actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, como se puede observar en la imagen de satélite. Abundante nubosidad que predomina sobre gran parte de nuestro país. Observen aquí en el extremo más oriental actividad fuerte de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, y para mañana se van a mantener similares las condiciones del tiempo y ocurrirán principalmente en la región central, donde pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades. Por lo tanto, se pronostica para mañana en la región occidental un amanecer con predominio de nublados y son posibles algunas lluvias en el extremo más occidental y también en la isla de la Juventud. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 22 y 24 grados Celsius. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas elevadas con valores de 31 y hasta 34 grados Celsius. En las provincias de la región central también un amanecer con predominio de nublados y temperaturas mínimas de 22 y 24 grados Celsius. Por la tarde continuará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades y temperaturas máximas elevadas con valores de 32 y hasta 34 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer con predominio de nublados y son posibles aisladas lluvias en el extremo más oriental. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 23 y 25 grados Celsius. Por la tarde continuará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 33 y hasta 35 grados Celsius en la provincia de Santiago de Cuba. Para los próximos 3 días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias, principalmente hacia zonas del interior de la parte central y oriental de nuestro país, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, solo serán inferiores en las áreas de chubascos y lluvias. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Y 2 senadores de Estados Unidos presentaron hoy un nuevo proyecto de ley que intenta restablecer el comercio con Cuba, reportan agencias internacionales de prensa. Un texto que, de ser aprobado en el Congreso, otorgaría al sector privado estadounidense la posibilidad de exportar bienes y servicios a la isla. Pero para ampliarnos este y otros temas, acontecer económico mundial con Marisela Recasens. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches, Añez Serrano, y a usted un placer saludarle. El proyecto le han dado en llamar Ley de Comercio con Cuba 2015 y según su texto involucraría a los agricultores ganaderos, pequeños negocios y otras industrias del sector privado estadounidense. Asimismo, le concede a las instituciones financieras la supuesta libertad de extender el crédito a Cuba al tiempo que dice podría garantizar que no haya riesgo financiero para los contribuyentes federales. La presunta ley le pretende mantener las actuales restricciones a los fondos de los contribuyentes federales que se utilizan para la promoción del comercio o el desarrollo del mercado en Cuba, al tiempo que plantea explícitamente que se usen fondos privados para tales fines. La agencia española EFE informa que el senador republicano por Kansas, Jerry Kane, uno de los promotores del proyecto legislativo, defendió que Cuba es un mercado natural para los agricultores y ganaderos de su país y que su homólogo por Maine, Angus King, quien copatrocina el texto, insistió que el pueblo cubano y las empresas estadounidenses han sufrido duramente demasiado tiempo un embargo comercial que considera anticuado. Pero contrario a lo que plantean esos 2 senadores, esta semana la Cámara Baja del Congreso estadounidense aprobó otro texto legislativo de asignación de fondos a transporte y vivienda que contiene restricciones a la expansión de los viajes a Cuba. Aún no queda claro si podría prosperar, pues tendrá que adecuarse a la versión ya aprobada por el Senado
que no contenía esas restricciones. Recordarles que el 16 de enero de pasado entraron en vigor directivas de los departamentos del Tesoro y Comercio que eliminan algunas restricciones al comercio y los viajes de ciertas categorías de estadounidenses a Cuba, pero mantienen intactas otras prohibiciones claves del bloqueo. Y ahora pasamos a un cable generado desde Roma. El Papa Francisco fustigó la falta de voluntad en el mundo para luchar efectivamente contra el hambre y llamó a la FAO a dedicar más esfuerzos en ese sentido en lugar de resaltar las estadísticas. El acceso al alimento necesario es un derecho para todos y no permite exclusiones, consideró el sumo pontífice en una intervención en la 39 reunión de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El Papa concluye que en los esfuerzos por eliminar la hambruna preocupa el cambio climático, la especulación financiera y el acaparamiento de la tierra por parte de transnacionales que la sustraen a pueblos y personas. Y tanto es así que la propia FAO calcula que el 2014 cerró con unos 795 millones de personas crónicamente subalimentadas. Un gran reto por delante a pesar de los avances logrados, sobre todo en Latinoamérica. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, continúa hoy los debates sobre seguridad alimentaria y los reconocimientos a quienes sobresalen en la lucha contra el hambre. La conferencia bienal de este año cuenta con la participación de 191 delegaciones, el nivel más alto en la historia de la organización, entre ellos 15 jefes de Estado o de gobierno. El Parlamento Europeo sacó a Rusia de la lista de socios estratégicos de la Unión Europea y pidió al bloque que promueva la reevaluación crítica de sus relaciones con Moscú. También demandó mantener las sanciones contra ese país y abstenerse de suscribir acuerdos bilaterales con Rusia. Y la Comisión de Derechos Humanos de Irak informó que el autodenominado Estado Islámico asesinó durante el pasado año a 50.000 civiles iraquíes. Desde que este grupo terrorista se infiltró en esa nación árabe, ha causado el desplazamiento de más de 3 millones de personas y el secuestro de cientos de mujeres. Orlando Lancís, Redacción Internacional. El Día Nacional de Rusia fue celebrado esta tarde por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, con la asistencia de representantes de varios organismos y entidades cubanas. Alicia Corredera, vicepresidenta del ICAP, exaltó la importancia histórica de las relaciones entre el pueblo ruso y el cubano. También afirmó que las futuras generaciones deben mantener estos vínculos. Por su parte, el embajador de Rusia en Cuba, excelentísimo señor Mikhail Kaminin, expresó que su país respalda la firme posición de La Habana en el restablecimiento de relaciones con Washington. Sobre los vínculos bilaterales, subrayó: las relaciones entre Rusia y Cuba están en su mejor momento. El embajador de Belarus, Vladimir Astapenka, participó en el homenaje que finalizó con la interpretación de la orquesta de guitarra Sonans Habaneras. Daisy Gómez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Próximo el aniversario 500 de la Villa de San Juan de los Remedios, fue restaurado el museo que guarda la memoria de Alejandro García Caturla. En la historia de la música cubana cuenta una figura como Alejandro García Caturla, renovadora en la creación para la época en que vivió. A 40 años de la fundación del Museo Casa Alejandro García Caturla, sin duda mantiene la misma vigencia y significación del momento de su fundación, porque de esta manera hemos logrado pasar a las nuevas generaciones pues la historia de este importante juez músico remediano, cubano y universal. A lo largo de la existencia de esta Casa Museo Alejandro García Caturla, se han realizado 3 nuevos montajes en la institución. Esto ha permitido socializar música
mucha imagen e información atesorada en fondos y almacenes que al ser expuestas en salas llegan a un amplio segmento de público que visita el Museo de Caturla. A través de todo un programa de animación cultural que mantenemos durante todo el mes de forma sistemática con charlas, conversatorios, eventos, se realizan conciertos didácticos, conciertos de música culta. La historia del músico y abogado Alejandro García Caturla se promueve constantemente desde su casa museo, sitio colonial ubicado en la villa San Juan de los Remedios, una ciudad que cumple 500 años de fundada. Desde Villa Clara, Diosdado Gutiérrez e Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy volvió a la prensa mundial la figura del poeta y vocalista del grupo de rock The Doors, el estadounidense Jim Morrison, fallecido en circunstancias aún sin aclarar en un hotel de París en 1971. Se trata ahora de la puja en subasta de un poema manuscrito por él, encontrado en el lugar de su muerte. Sus letras, interpretaciones, improvisaciones y movimiento escénico hicieron de Jim Morrison una de las figuras más icónicas de la historia del rock. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Gracias, Loli. Niños del municipio Habana Vieja, de la capital del país, ocupan su tiempo libre en crear bienes y conocimientos. Así es, desde hace 4 años la Unión Europea desarrolla a través de la UNICEF el proyecto de desarrollo social integral de adolescentes. Y este noticiero estuvo en el momento de clausura de los cursos. Con su huella colocan las hojas perdidas de este árbol. En viejas y rotas macetas buscan hogar para plantas silvestres. La madera y el papel dan forma a las vistas de La Habana Vieja, sus barcos o los adoquines de sus calles. Son adolescentes agrupados en cerca de 15 proyectos. El de la historieta, por ejemplo, atrapa a la mayoría de los varones. La idea esencial es recrear en historieta cuestiones de La Habana, de costumbre, historias que se nos puede ocurrir a nosotros y las traspasamos aquí a La Habana. Es un proyecto destinado principalmente a los adolescentes de La Habana Vieja, que es donde funciona la oficina del historiador, pero también han sido beneficiados adolescentes del municipio Playa y del municipio Centro Habana. Creemos que todo lo que sea crear espacios, ¿no?, de participación para los chicos y chicas es muy bueno, ¿no? Estos talleres contribuyen a la articulación de acciones locales en favor de la adolescencia. Ocupan el tiempo extraescolar de los niños, que encuentran espacio aquí para exponer sus enfoques sobre la vida capitalina, desde las artes plásticas, la danza, la arqueología o la jardinería. Hacemos trabajos, por ejemplo, aquí tenemos los trabajos con plantas suculentas o con macetas rotas, es decir, un trabajo reciclado. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Como resultado de todas las actividades en las que participan, adquieren unas habilidades para la vida, adquieren unos conocimientos, adquieren unas formas de relacionarse que les ayudarán para todo lo que hagan en el resto de su vida. La oficina del historiador de la ciudad coordina este proyecto, cuyo carácter plural no desatiende la intención de vincularse de ningún adolescente. Hoy se gradúan con propuestas que evidencian sus habilidades en cada materia. Evalúan también su capacidad en el juego ciencia, donde vencer al más joven contrincante ha resultado la más difícil de las pruebas. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como ya habíamos anunciado, a continuación transmitimos de forma íntegra las palabras pronunciadas por el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura de la Cumbre de los Pueblos que sesionó de forma paralela a la segunda cumbre CELAC-Unión Europea. Presidentes, amigos, queridos participantes de esta cumbre de pueblos, traigo ante todo un saludo solidario del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe, Fidel Castro.
Castro. El saludo entrañable y caluroso del gobierno y el pueblo de Cuba. Para ustedes, los organizadores y los participantes en esta importante reunión. Ustedes, con sus profundas reflexiones, han contribuido a sembrar conciencia de los problemas reales que enfrentamos y a proponer caminos para solucionarlos. Nosotros pretendemos ahora, en pocos minutos, poderles explicar también las ideas que Cuba defendió en esta cumbre CELAC Unión Europea como miembro activo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ayer recordaba la celebración en 1999 de la primera cumbre birregional, donde la Unión Europea propuso una asociación estratégica. 16 años después, esa asociación no se ha alcanzado porque la igualdad soberana y el respeto mutuo no dominan nuestras relaciones, marcadas aún por asimetrías de desarrollo y relaciones económico-comerciales y de cooperación marginales, generalmente expoliadoras y discriminatorias. Se requiere entonces poner fin a las injusticias provocadas por un orden económico internacional cada vez más injusto y excluyente, y que fueron explicadas aquí por el presidente Correa, que ha generado un consumismo desenfrenado, ha provocado la destrucción del medio ambiente, la especulación financiera, y que es controlado por el imperialismo, por sus bancos oligárquicos y por grupos de poderosas transnacionales para el beneficio de tan solo unos pocos. Los actuales desafíos a la paz y seguridad de las naciones no provienen de los marginados del sistema capitalista mundial, sino de los que empujan a las naciones en crisis a adoptar programas de austeridad de incalculables costos humanos que refuerzan cada vez más las diferencias entre las dos regiones y los países que las integran. Tampoco provienen de los estudiantes expulsados de las universidades, de los trabajadores desempleados o de los miles de jóvenes en edad laboral y sin trabajo, de los marginados, de los indignados, de las mujeres que no cobran igual salario por igual trabajo al de los hombres. O cuando se corrompen o recortan los fondos de pensiones y la seguridad social de los jubilados. Mucho menos puede responsabilizarse a minorías y grupos nacionales como los afrodescendientes, los pueblos originarios de nuestra América o a los romaníes en Europa, ni culpar a los migrantes, a los perseguidos por motivos de racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia o por ausencias de elementales sentimientos de solidaridad humana. Por el contrario, tales conductas son las que han conducido al resurgimiento del fascismo derrotado en este continente hace 70 años, y es un hecho que nunca debemos olvidar. Si algo hemos aprendido en América Latina y el Caribe, es que los graves problemas económicos y sociales de hoy no se resuelven por la vía del uso de las armas, y mucho menos con dictaduras o terror, males todos que hemos padecido suficientemente en nuestra América y en Europa. Debía tratarse como delito incitar conflictos entre países, amenazar la paz y la seguridad internacional, acercando la OTAN a las fronteras rusas, atizar el armamentismo o apoyar aventuras militares fuera de las fronteras de la alianza para repartirse zonas de influencia o fuentes de recursos primarios. Eso solo trae muerte, destrucción, inestabilidad y más pobreza, pues los importantes recursos destinados al desarrollo se emplean para financiar las nuevas guerras. Estimadas compañeras y estimados compañeros, después de décadas de lucha contra el intento de aislar a nuestra revolución, en América Latina y el Caribe iniciamos nuevos caminos de transformaciones políticas, económicas y sociales en beneficio de nuestros pueblos,
varios gobiernos revolucionarios y progresistas, los mencionados por Rafael, trabajamos por reducir la pobreza y la desigualdad, afianzar la independencia política y económica e impulsar la integración latinoamericana y caribeña. Se insiste en la justicia y la igualdad. Se prioriza el legítimo derecho de nuestras sociedades a escoger libremente su propio camino hacia el desarrollo, sin presiones externas ni groseras intromisiones por parte de aquellos que aún se resisten a aceptar el rumbo soberano emprendido por nuestros pueblos y que pretenden revertirlo. Trabajamos para consolidar nuestra joven Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, organización en la que se abren paso los sueños de unidad de nuestros libertadores, las visiones de los líderes políticos más comprometidos y las aspiraciones de las fuerzas de izquierda, los movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones de estudiantes, campesinos, mujeres y artistas del continente. En ella convergen todas las naciones soberanas de la región, unidas en su diversidad para aprender a enfrentar los complejos retos del mundo de hoy y del futuro. La proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz en la segunda cumbre de la CELAC celebrada en La Habana en enero de 2014 reafirmó los principios que deben regir las relaciones entre nuestros países y el derecho inalienable a elegir el sistema político, económico, social y cultural propio como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones. Sin embargo, esos modestos esfuerzos están siendo atacados con dureza por las fuerzas del imperialismo, como ocurre hoy con la hermana revolución bolivariana y chavista de Venezuela. Allí en Venezuela, el pueblo venezolano y su gobierno constitucional, encabezados por su líder legítimo, el presidente Nicolás Maduro Moros, y apoyados en una fuerte unión cívico-militar, defienden y consolidan una revolución que ya es de todos los latinoamericanos y caribeños, la revolución de Chávez, la revolución de América Latina. Hoy Venezuela es un símbolo y por eso no está sola. Tiene todo el apoyo de nuestra región, empeñada en preservar el ejemplo de su fundador y guía moral, el inolvidable comandante y presidente Hugo Chávez Frías, iniciador de este cambio de época. Desde luego, los venezolanos cuentan con toda nuestra lealtad y la de todos ustedes, y Venezuela sabe que Cuba nunca le fallará. Reitero nuestro apoyo a la Argentina en su legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, a Ecuador frente a los desmanes de las transnacionales y los emporios mediáticos, a las justas reivindicaciones de los países caribeños en materia de trato preferencial y compensación por los daños de la colonización y la esclavitud, y nuestro invariable compromiso con la independencia de Puerto Rico. Compañeras y compañeros, Cuba avanza en la actualización de su modelo económico-social a fin de preservar las grandes conquistas de la revolución, perfeccionar el socialismo al que jamás renunciaremos y proporcionar mayores y sostenibles niveles de bienestar para nuestro pueblo. Fueron precisamente la dignidad y la resistencia de los cubanos las que condujeron al reconocimiento del fracaso de la política practicada contra Cuba por 11 administraciones norteamericanas y facilitaron el retorno a la patria de los 5 luchadores antiterroristas. Hechos que condujeron a negociaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y en lo que mucho tuvo que ver
la demostrada solidaridad de todos los pueblos y de muchos gobiernos del mundo, y también del movimiento de solidaridad con Cuba, del que ustedes también forman parte, y por eso les venimos a agradecer. Ese paso será el inicio de un largo y complejo camino hacia la normalización de las relaciones con ese país, en el que no cederemos en uno solo de los principios por los que hemos luchado y resistido durante tantos años. Seguiremos reclamando el fin del criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestra nación, que se mantiene intacto, y la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo, en contra de la voluntad de los cubanos. Por eso decimos que el mejor conocimiento de las realidades y la búsqueda de soluciones a los graves problemas que afectan a mujeres y hombres de ambos continentes son la razón para hacer de estas cumbres de los pueblos y del encuentro de parlamentarios e intelectuales comprometidos, donde domina la solidaridad que, como enseñaba el Che Guevara, expresa la ternura y el amor entre los seres humanos. Estamos convencidos de que un mundo mejor no solo es posible, sino que también es imprescindible para la supervivencia de la humanidad. Una vez más, les agradezco en nombre de Cuba el respeto, el cariño y la solidaridad que nos demuestran día a día en nuestro batallar. Luchemos sin descanso por la paz, la justicia y la solidaridad. ¡Vivan los pueblos! Y como decimos en Cuba, patria o muerte, venceremos. Fueron titulares en la emisión estelar la clausura en Bruselas de la segunda cumbre Unión Europea-CELAC. La cumbre de los pueblos paralela a la cita de jefes de Estado y Gobierno que abogó por fortalecer la unidad latinoamericana. La visita de Ramiro Valdés a Holguín, donde chequeó la marcha del Programa de Desarrollo Integral en Mayarí, Moa. Y el homenaje a Armando Jara en su cumpleaños 85. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Estamos en www.cubatv.cu. Buenas noches y hasta mañana.